¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Estudiar Derecho. En esta oportunidad me permito presentar el contenido de lo que viene a ser el sistema educativo, la educación o el régimen educativo dentro de la Constitución Política del Estado. Este video resulta también como una solicitud de muchas personas que nos han escrito a efectos de complementar un anterior video que tiene que ver con la Ley 070, la Ley de la Educación, Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Es por eso que la concentración que tiene en cuanto al contenido en este video tiene que ver fundamentalmente con el artículo 77 hasta el artículo 94 de la Constitución Política del Estado. Acompáñennos, por favor. La educación en la Constitución Política del Estado, una información y una difusión de lo que viene a ser los artículos 77 al artículo 90 y posteriormente hasta el 94 de la Constitución Política del Estado. Es importante entender que el capítulo sexto, en la sección primera, de lo que viene a ser la Constitución Política del Estado, nos va a presentar todo el contenido respecto a la educación. Y es en ese sentido que la educación, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, se va a constituir en una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Más adelante nos establece también que es el propio Estado y la sociedad quienes tienen la visión plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular, la educación alternativa, la educación especial, así como también la educación superior de formación profesional. Este sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación entre estos modelos de educación. Es importante entender además que el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas de carácter fiscal, instituciones educativas privadas y las instituciones educativas de convenio. Más adelante, la Constitución Política del Estado también nos establece que la educación viene a ser unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Como ustedes podrán ver en este artículo que viene a ser parte de la Constitución Política del Estado, se hace una serie de enunciados que en algunos casos son cuestionados por los propios maestros, por el propio sistema educativo o por quienes lo conforman. Más allá de ello, también es importante entender que la Constitución, en ese marco normativo general, establece que esta educación tiene que tener un carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de tal forma que el sistema educativo se fundamente en una educación abierta, humanista, científica, productiva, práctica, crítica y solidaria. Y para ello es el Estado que va a garantizar esta educación vocacional, pero además una educación técnica, humanística, para hombres y mujeres, que esté relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Más adelante vamos a encontrar en la propia Constitución Política del Estado que nos determina que esta educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales, ¿no? Tales como la equidad de género, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces, estamos viendo que la Constitución va a establecer a la educación como un modelo a seguir. Más allá, también encontramos que la Constitución determina que la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. Obviamente que en este sentido se establece que la educación debe estar orientada a una formación individual, pero asimismo a una formación colectiva. La educación, además, deberá contribuir, dice la Constitución,
al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado boliviano, así como a la identidad y desarrollo cultural de las naciones y pueblos indígenas. Más adelante vamos a encontrar también que esta educación se convierte en una obligación del Estado, como lo hemos mencionado, pero aquí hay una obligatoriedad limitante hasta el bachillerato. Y obviamente que en ese sentido, esta educación fiscal va a ser gratuita en todos sus niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En ese sentido, se tiene que garantizar el acceso a la educación y a la permanencia de todas las personas en condiciones de igualdad. Acá va a expresarse un derecho constitucional de las personas a ese acceso a la educación como tal. También la Constitución Política del Estado nos establece que se debe promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños, adolescentes que tengan algún grado de discapacidad o tengan talentos extraordinarios en el aprendizaje y que debe ser bajo la misma estructura, los mismos principios y valores del sistema educativo. Más adelante vamos a ver que también nos establece que en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe de la enseñanza de religión. Y aquí donde se expresa esa educación laica, no ligada propiamente a una determinada religión o a una determinada espiritualidad, sino que se abre, de acuerdo al artículo 86, el sistema educativo a las religiones, así como a la espiritualidad que puedan tener las personas y a la espiritualidad que puedan tener también las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, fomentando de alguna manera con ello el respeto y la convivencia mutua entre las personas que tengan diversas opciones religiosas. No puede existir ningún tipo de imposición dogmática. Es así como lo ha entendido la Constitución Política del Estado y para ello también es importante que este modelo educativo reconozca y respete, como lo establece la Constitución, el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades, obviamente bajo el criterio y la condición de que éstas deben regirse por políticas, por planes, por programas y al mando de autoridades que sean del sistema educativo estatal. Asimismo, también es importante entender que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que viene a ser el seguimiento, la evaluación y la acreditación de la calidad educativa en todo el sistema, que obviamente tendrá que estar de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado y en la ley, a cargo de instituciones especializadas que sean de carácter público y que de alguna manera su funcionamiento esté determinado a través de una cierta independencia del Ministerio de Educación, lo cual también de alguna forma ha sido objeto de crítica toda vez que en este ámbito se establece que no existe una total independencia de todos quienes dependen del Ministerio de Educación o del sistema de gobierno estatal como tal. Asimismo, es importante establecer que el Estado reconoce la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y tecnológica en los niveles medio y en el nivel superior, que obviamente deban cumplir todas las condiciones y requisitos para su normal funcionamiento. Asimismo, es importante establecer que la educación a distancia, así como la formación de las personas en cuanto a programas educativos populares no escolarizados, van a ser parte del apoyo del Estado a este sistema y en ese nivel. Cabe manifestar que a partir del artículo 91 de la Constitución Política del Estado viene la sección segunda que habla fundamentalmente de lo que viene a ser
la educación superior, que está conformada en este caso por las universidades, las escuelas superiores de formación docente y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos de carácter fiscal, así como también los de carácter privado. Obviamente que en este sentido se entiende que las universidades públicas gozan de igualdad jerárquica entre ellas. Y esta autonomía consiste fundamentalmente en una libre administración de sus recursos, en el nombramiento de sus autoridades, en el nombramiento de su personal docente y administrativo, así como en la elaboración y aprobación de sus propios estatutos internos, sus planes de estudio, sus presupuestos anuales, la celebración de contratos, en fin, todo ello va a expresarse en la denominada autonomía universitaria. Obviamente es importante también entender que los recursos que recibe el nivel superior que vienen desde el Estado central van a ser sometidos de acuerdo a los criterios y en el marco de la autonomía universitaria a una a, un, a una rendición de cuentas y a una presentación de transparencia del uso de sus recursos económicos. Como ustedes pueden ver, prácticamente el nivel del sistema educativo en Bolivia, en la constitución política del Estado, se va a convertir en una especie de derechos de las personas, derechos constitucionales, pero asimismo se va a constituir en muchos de estos casos de lo que hemos visto en intenciones y deseos que no necesariamente se van a plasmar en la realidad, pues existen muchas dificultades desde el tema económico, el tema de la formación profesional de quienes vienen a ser instrumento de transformación educativa y obviamente esto influye en la formación de las niñas, niños, adolescentes y estudiantes universitarios en el futuro. Les invitamos a que nos escriban. Hasta una nueva oportunidad.